piensas tú de la Torá? ¿La Torá está vigente o la Torá ha quedado obsoleta? Qué importante es la palabra pensar. La palabra pensar forma ideas, forma opinión sobre algo o sobre alguien, y la manera en la que tú pienses de ese algo o de ese alguien va a influir para que tomes una decisión acerca de. Así es como algunos grupos religiosos dicen que ya la Torá no se debe de guardar y respetar, que la Torá queda obsoleta por vivir bajo la gracia. Sin embargo, esa manera de pensar hace que actúen acerca de la Torá como que pasó de moda. Sin embargo, nuestro Adón Yahshua nos dice en Matitya, capítulo 5, pasuk 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es ahí donde hay una confusión, porque muchos grupos religiosos o teologías que han investigado acerca de la palabra cumplir, en el diccionario hay una forma donde cumplir es terminar. Y es por eso que dicen que Yahshua vino para terminar con la Torá, porque él dijo que venía para cumplir. Sin embargo, sabemos que el Adón Yahshua lo dijo en hebreo, y en la opinión y en la forma y en la mentalidad hebrea, cumplir es una cosa muy diferente a lo que nosotros entendemos en base a nuestra mentalidad grecorromana de lo que es cumplir. Aquí nos menciona que no pensemos. Él hablaba acerca de lo que pensáramos. No penséis que he venido para abrogarla. Eso es lo que nos recalcó. La Torá o los profetas lo dijo claramente. Y menciona 2 veces la palabra abrogar. ¿Por qué? Porque dijo, no he venido a abrogarla. No la he abrogado. A pesar de las palabras de Adonenu, Yahshua, muchos interpretan de una manera errónea la gracia al pensar que por la misma ya la Torá no debe de ser guardada, y malinterpretan las enseñanzas de Sheliach Shaulo. La manera de pensar hacia alguna enseñanza nos va a hacer actuar acerca de ella. Es peligroso interpretar mal las enseñanzas de nuestro Adón, porque así también enseñamos mal. Y creer que el Adón Yahshua vino para poner punto final a la ley de Moshe, es decir, a la Torá, es decir, que vino a terminar con las palabras de las cuales está escrito que son eternas. Él mismo lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. ¿Qué nos dice Teilim acerca de la Torá? Pues dice que la Torá es buena, que la ley es justa, que la ley es eterna, que la ley es para vida eterna. Cabe pensar que algo grave está pasando en la interpretación y cabe cuestionarnos 2 cosas. ¿El Adón Yahshua no quiso decir lo que dijo? ¿O no han entendido lo que él dijo? ¿O no han sabido interpretar lo que dijo? El Adón lo dejó bien claro. No penséis, porque es importante lo que pensamos. Ahora, ¿qué pensamos de la Torá? Es importante saber cómo pensamos de la Torá, porque de esa manera vamos a actuar acerca de la Torá. Si pensamos con seriedad y con respeto acerca de la Torá, seguramente vamos a actuar con seriedad y con respeto acerca de todo lo que en la Torá nos dice. Si pensamos bien acerca de Shabbat o de algún mandamiento que el Eterno nos dejó en su Torá para distinguirnos como su pueblo, de esta manera vamos a hacer. Pero aquí el meollo del asunto está en que los grupos religiosos de la época de Mashiach querían hacer pensar a sus oyentes que el Adón era un falso maestro y que él era un falso profeta, porque la mentalidad judía decía que el Salvador, el que les iba a dar descanso, bueno, iba a venir como un hombre muy influyente, un hombre que apoyara las prácticas o, en cierta manera, las exageraciones en las que ellos se conducían.
porque efectivamente guardaban la Torá. Sin embargo, los grupos religiosos como los fariseos, como los saduceos, hacían una carga más difícil, no solamente de llevar Torá, no solamente de llevar mandamientos del Eterno, sino que exageraban en sus prácticas y de esta manera se olvidaban del amor. Y nuestro Adón Yahshua no vino a decirles que no debían guardar la Torá, sino vino a decirles cómo guardar la Torá. Es decir, el enviado de Elohim tenía que tener ciertas aptitudes, características que a su mente convenían en su momento para decir que era el enviado de Elohim. Sin embargo, a los pensamientos de esa época, el Adón Yahshua no cumplía con esas características y por eso negaban que podría ser el Mesías que los iba a dar la libertad. Muchas fueron las veces que juzgaban las acciones del Adón por no respetar los mandamientos rabínicos, no por no respetar los mandamientos de Elohim, porque los mandamientos de los hombres habían llegado al nivelarse al valor de la misma Torá. Podemos ver un ejemplo cuando le juzgaban por comer con los pecadores, porque para las leyes rabínicas comer o convivir con pecadores les contaminaba según su pensar de los religiosos de esa época del Mashiach. Otro ejemplo es cuando el Adón sanaba en el día Shabbat, el día de reposo, ya que no se podía hacer nada porque se pensaba o interpretaba que aún hacer bien estaba prohibido por el Eterno. Yahshua no vino a cancelar el día de reposo, el día Shabbat, no lo vino a cambiar, vino para enseñarnos la manera de guardarlo. Solo les estaba mostrando la manera correcta de interpretar la Torá, no cambiando el día, sino cambiando la forma en la que se estaba guardando. Vamos a ver Yohanan, Juan, capítulo 9, pasuk 1 al 6. Al pasar Yahshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yahshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Aquí estamos viendo un ejemplo que el Adón Yahshua sana. Pero vamos a ver la clave de todo esto en el pasuk 14, que dice: y era día de reposo cuando Yahshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Es decir, aquí se estaban escandalizando todos. ¿Por qué? Porque supuestamente lo había hecho en Shabbat, pero realmente no se estaban escandalizando porque lo sanó en día de Shabbat, se estaban escandalizando por la forma en la que lo sanó. Los mandamientos rabínicos dicen que está prohibido escupir en tierra, aun que eso no te dice la Torá, ¿verdad? Ellos mantenían esa idea porque en el momento de escupir en tierra, la mezcla de la tierra y la saliva formaba una especie de barro. Entonces estás haciendo una obra. Es lo que interpretan ellos. Por ser muy meticulosos para guardar la Torá, hacían leyes para proteger la Torá y esas leyes se exageraban. Aquí podemos ver este método que usó nuestro Adón Yahshua, porque yo pienso que no tenía necesidad de hacer lodo. No lo sanó, no le regresó la vista a este ciego el lodo que hizo el Adón. El Adón podía sanarlo tan solo con decirlo, o tocarlo, o de la manera que él quisiera. Sin embargo, usó este método de escupir en tierra, hacer el lodo y untar en los ojos
del ciego y el ciego recobró la vista. Cuantiosas veces el Adón decía que en día de reposo se podía hacer bien. En día de reposo podríamos ayudar. En día de reposo, en día de Shabbat, podíamos hacer algo bueno. Y el hacer algo bueno, el elegir por la vida, no estaba peleado con la Torá, no estaba peleado con los mandamientos. El elegir hacer cosas buenas, obras buenas en Shabbat, como ayudar, como visitar a un enfermo, no está peleado con el amor del Eterno, el amor que nos muestra en cada Shabbat, porque en cada Shabbat el Eterno reposa junto con todos nosotros y es cuando tenemos una relación más amena. Sin embargo, no nos distrae del amor y de la presencia del Eterno el poder elegir hacer algo bueno, hacer algo bien para el Shabbat. El Adón Yeshua tomó un método que estaba muy peleado con los rabinos de ese entonces. Cuando lo acusaban porque no se lavaba las manos, es otro ejemplo. Cuando nuestro Adón Yeshua les contesta, vamos a leer Mateo capítulo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ojo, aquí está diciendo quebrantan la tradición de los ancianos. No le están diciendo por qué quebrantan un mandamiento del Eterno, ¿sí? Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, es decir, el Adón Yeshua, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Aquí el Adón deja completamente claro que ellos defendían las tradiciones de los ancianos, las tradiciones rabínicas. Y él vino a defender no tradiciones, sino mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra, el verbo hecho carne, era el mismo, Elohim mismo. Qué importante es que entendamos o que pensemos correctamente acerca de lo que el Adón Yeshua nos estaba diciendo. Y así podemos seguir con muchos ejemplos que nuestro Adón Yeshua HaMashiach vino a ponernos. En todas las Besorá podemos encontrar un sinfín de enseñanzas, pero finalmente, ¿qué pensamos de esas enseñanzas o cómo las interpretamos? Por eso en el concepto grecorromano de cumplir, que vemos en el significado del diccionario, que es terminar, pues se asume que el Adón terminó con la Torá. En ese concepto se puede pensar de esta manera. Sin embargo, en el concepto hebreo, terminar significa que en todo la cumplió. ¿Para qué? Para que los que creyéramos en él podamos terminarla, es decir, cumplirla. En hebreo la palabra cumplir es lekayem, y lekayem significa cumplir, confirmar, sustentar, preservar. En la literatura hebrea los rabinos usaban una palabra, lekayem, se dice siempre cuando alguien interpreta correctamente la Torá. En otro nivel se dice cuando alguien interpreta correctamente la Torá y ejecuta una acción que demanda la Torá. Es decir, cuando alguien cumple con un mandamiento, se le dice lekayem. Es decir, bien has hecho, has cumplido la Torá. ¿Sí? Otro nivel es cuando alguien enseña a cumplir la Torá y se le dice lekayem. Entonces, cuando entendemos el concepto hebreo de lo que es cumplir,
que es completamente distinto al concepto grecorromano, el concepto griego, Yahshua estaba usando un método rabínico cuando nos dice lekayem, es decir, no penséis que he venido a abrogar la Torá. No he venido a abrogar la Torá ni los profetas, sino he venido a cumplir. Es decir, he venido a lekayem, a interpretar correctamente la Torá, a vivir correctamente la Torá y a enseñar correctamente la Torá. Si seguimos leyendo el capítulo 5 de Mateo, vemos en el capítulo 18 que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero sabemos que la traducción correcta es ni una yod ni una tilde. La yod es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y la tilde es el adorno. Y el Adón Yahshua dice que no iba a pasar ni la letra más pequeña ni aún su mismo adorno hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué forma de pensar, qué manera de pensar tenemos ahora de la Torá? Ya que con esto sabemos que el Adón Yahshua no vino a abolir la Torá, sino a hacer que se cumpla. Y los que creemos que Yahshua es el Hijo de Elohim y que Él vino para enseñarnos una buena manera de vivir, porque dijo que le imitáramos. En todo lo que Él hizo, lo hiciéramos. En la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, es decir, los estudiosos de la Torá. Y Él nos dijo, todo lo que ellos digan que hagamos, háganlo. Sin embargo, dijo, pero no hagan como ellos, que dicen que hacen y no hacen. Y en la cátedra de Moshe solamente se sentaban a estudiar la Torá. ¿Por qué? Porque no existía el Brit Hadashah, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, como muchos lo conocen. No existía, solamente estudiaban la Torá, hacían la Torá, interpretaban la Torá y practicaban la Torá. Entonces, Yahshua, cuando nos dice en el versículo 17 de Matillá, no penséis que he venido a abrogar la Torá. No penséis, dice el Adón. ¿Qué opinas tú de la Torá? Ya que de la Torá está escrito que es eterna, ya que de la Torá está escrito que es buena, ya que de la Torá está escrito que es para que vivas. ¿Qué opinas de la Torá? ¿Está abolida por vivir en la gracia, ya que la gracia existe desde Bereshit? ¿Está abolida por la gracia, ya que el mismo que nos dio esa gracia dijo que no vino a abrogarla sino a cumplirla? Tal vez es la manera de interpretar la Torá la que nos ha metido en problemas graves, porque los problemas más graves que una persona puede tener son que no obedezca las palabras que te traen vida y vida en abundancia. ¿Qué opinas de la Torá? ¿Podemos pensar de la Torá como está escrita de ella, que es buena, que no pasará? La Torá no fue abolida, sino que Yahshua vino a enseñar, a saberla interpretar. El maestro de la Torá es Yahshua. Su propósito era enseñarnos la Torá y hacer que se cumpliera en cada uno de nosotros. Shalom, shalom lekulam.